Hola, hoy día vamos a hablar un poco sobre el cerumen, pero para ello primero tenemos que saber algunas cosas básicas sobre el oído externo. El oído externo incluye, como sabemos, a la oreja o pabellón auricular y al conducto auditivo externo. El conducto tiene dos porciones, una porción cartilaginosa y otra ósea, y la membrana timpánica va a separar al oído externo del oído medio. El oído externo va a reunir y va a dirigir las ondas sonoras hacia las estructuras del oído medio, debido a la peculiar anatomía de la oreja y a la configuración curva de este conducto. El oído externo, como sabemos, protege al tímpano de lesiones, cuerpos extraños y efectos térmicos. Tiene aproximadamente una longitud de 2.5 centímetros y se extiende desde el borde anterior de la concha hasta la membrana timpánica. El tercio externo se conoce como cartilaginoso y por lo tanto los 2/3 internos de este conducto se denomina porción ósea. El área más angosta del conducto se encuentra cerca de la unión osteocartilaginosa y solo el tercio externo o porción cartilaginosa es móvil. Al introducir un otoscopio, por lo general, debe tirarse la oreja en dirección posterior-externa para observar el conducto óseo y el tímpano. Junto con la capa externa de la membrana timpánica, el conducto forma un fondo de saco que puede atrapar la humedad, lo que torna susceptible a esta área de infecciones en algunas circunstancias. La piel que va a revestir la porción externa es más gruesa que la porción interna y esta porción contiene folículos pilosos, cuyo número va a variar de una persona a otra. Esto va a representar una barrera de protección en el conducto y la anatomía del conducto auditivo óseo es peculiar, ya que es la única región del cuerpo en que la piel va a cubrir directamente al hueso, sin tejido subcutáneo. Es por eso que esta área es muy sensible y cualquier aumento de volumen es en extremo doloroso, ya que no hay espacio para expander. Y una forma en la que el conducto auditivo externo brinda protección es al formar el cerumen, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Casi todas las glándulas sebáceas y apocrinas que producen el cerumen se localizan en la porción cartilaginosa del conducto. Las células exfoliadas del extracto córneo también contribuyen a formar esta sustancia singular, que constituye un recubrimiento protector y repelente del agua para el conducto. El pH de todos sus componentes combinados es cercano a 6. Y este es otro factor que interviene para evitar las infecciones. Más aún, la migración de las células epiteliales descamadas ofrece un mecanismo automático de limpieza que va desde el tímpano hacia afuera. La infección e inflamación del conducto auditivo externo se encuentra entre los problemas de otorrino más comunes, por los que acuden los pacientes siempre, ¿no? En especial en climas cálidos y húmedos. Los síntomas que frecuentemente se asocian con problemas de esta zona, tanto de pabellón auditivo como conducto auditivo externo, pueden incluir otalgia, prurito, aumento de volumen, sangrado y sensación de plenitud oral o taponamiento. Una exploración cuidadosa del oído y de la región circundante puede revelarnos el problema específico de estos, y siempre hay que indagar entre los antecedentes, que pueden ser infecciones previas de oído externo en estas personas o de haber nadado en fechas recientes. También otros problemas de piel, alergias, dermatitis, traumatismos que ellos mismos han generado, sobre todo por el uso de palillo de fósforo o de hisopos, y el empleo de joyería en las orejas, en especial si estos artículos tienen algún componente de níquel. El cerumen es producido por glándulas tanto sebáceas como apocrinas, situadas en la porción cartilaginosa de este conducto auditivo externo. Hay dos tipos básicos de cerumen, el húmedo y el seco, y no fue hasta 1962 que se reconoció su patrón de herencia autosómico, gracias al trabajo de Matsunaga. El tipo húmedo es de herencia autosómica dominante y los individuos caucásicos
tienen más de 80% de probabilidad de presentar este tipo de cerumen húmedo, pegajoso y color miel, que puede oscurecerse con la exposición a los elementos. En cambio, los sujetos de ascendencia negra tienen predisposición todavía mayor a hacer este tipo de cerumen, y los de razas mongoloides o indios norteamericanos se encuentran con mayor frecuencia el fenotipo de cerumen seco en escamas o como arroz. Ninguna variante se relaciona de manera clara con algún padecimiento inflamatorio que afecte el conducto auditivo. Se sabe que el cerumen tiene características protectoras y actúa como un vehículo para alejar desechos epiteliales o contaminantes de la membrana timpánica. Brinda lubricación y evita que se deseque la epidermis y que se formen grietas. Los estudios han demostrado que el cerumen húmedo y seco tiene los mismos efectos bactericidas. Se han hecho algunos estudios in vitro donde es probable que los resultados in vivo sean comparables, y se cree que los ácidos grasos, lisosoma e inmunoglobulinas que componen el cerumen poseen tanto acción inhibidora como bactericida. La acumulación excesiva de cerumen no constituye una enfermedad, no es una enfermedad. Hay quienes producen enorme cantidad, y así como ciertos individuos que sudan más que otros, es propio de cada uno. En determinadas personas el cerumen puede compactarse y formar un tapón sólido. En otras, gran cantidad de cerumen de consistencia como mantequilla obstruye este conducto, y es posible que el paciente refiera a una sensación de bloqueo, presión, y cuando un tapón de cerumen sólido se humedece, como sucede después de bañarse, aumenta mayor su volumen y produce esta deficiencia auditiva, que es transitoria. En ancianos, el cerumen tiende a ser más seco por la atrofia fisiológica de las glándulas apocrinas, con la subsecuente reducción del sudor también, que contribuye a formarlo. Asimismo, en pacientes ancianos, en particular la obstrucción del conducto quizá no se deba a cerumen, sino a depósitos de desechos epiteliales, que es bien frecuente y a veces difícil de sacar con el agua, por lo que hay que utilizar pinzas de tipo Hartmann para poder hacerlo, y de forma delicada, ya que tienden a tener también más sensibles la piel. Ya que el conducto auditivo externo normal tiene menor diámetro también en ellos, el empleo de hisopos de algodón puede empujar el cerumen hasta el fondo, hasta el estrecho del istmo junto al tímpano, lo que vuelve difícil y dolorosa la extracción. Para extraer el cerumen casi siempre se emplea curetillas bajo visión directa, y debe destacarse la importancia aquí de una visión y exposición adecuadas. Hay que siempre utilizar una luz, un frontoluz, para poder visualizar bien qué estamos retirando y proteger a la membrana timpánica. También la técnica es muy importante. A veces se puede hacer con jeringas metálicas o también con jeringas de 20 cc, con alitas nasales o con sondas nasogástricas. Se puede cortar un poco y utilizar eso para irrigar. La técnica se realiza con el pabellón elevado hacia arriba y hacia atrás para rectificar el conducto, y se aplica agua a temperatura corporal en una dirección postero-superior, siempre hacia atrás y aplicando hacia arriba, para que entre la masa del cerumen y la pared posterior del conducto. No es bueno aplicar de forma directa porque podemos dañar la membrana timpánica. A veces, tras varias irrigaciones, sobre todo cuando son tapones epiteliales, ya habíamos dicho, es difícil sacarlo de esta forma. Entonces utilizamos las pinzas curetas, Hartmann, y si es que esto es demasiado, se puede aspirar. Se realizan aspiraciones, ya sea bajo visión microscópica, otoscópica, o también endoscópica, o visión directa. Hay de varias formas. Y si el paciente tiene antecedentes de una otitis media crónica o perforación timpánica, o algún antecedente de alguna operación de este tipo, siempre se debe hacer con visión ya sea directa, microscópica o endoscópica, pero nunca aplicar agua, sino diluirlo con agua oxigenada, con glicerina, y extraerlo de manera cuidadosa con curetillas o pinzas.
En ocasiones, después de realizar este retiro del tapón, se puede emplear algunas gotas óticas por lapso corto, ya sea Autosambón, Siriazotic, que podemos usar si es que el tapón ha dejado algún tipo de lesión en el conducto, erosión, o vemos alguna inflamación posterior a esto. Pero esto solo debe ser utilizado por el tiempo en que el doctor pues lo determina y no por uso prolongado, ya que el uso prolongado de esto ocasiona irritaciones, dermatitis de contacto e incluso predisposición a cerotomicosis.